Manuel Martínez Sellés, porque es algo muy importante. Estamos viendo cambios, sobre todo a nivel que afectan a los médicos, cambios tan importantes en la vida que afectan al aborto, que afectan a la eutanasia. Ha habido ese giro, ¿no?, de 180 grados en determinados aspectos y nos gustaría saber cuál es el principal problema al que se enfrentan los médicos, porque aparte también está paralelamente todo el tema de las listas de espera, que se achaca un poco a los diferentes gobiernos autonómicos, pero también a los médicos. Entonces, para ver cómo les está afectando y los retos a los que se tienen que enfrentar. Bueno, yo creo que el principal reto es asegurar que la medicina se ejerce en buenas condiciones, unas condiciones que tienen que ser adecuadas a todos los niveles, por supuesto a los niveles asistenciales, científicos y también, lógicamente, a nivel ético y deontológico. Es cierto que nosotros en Madrid tenemos una situación a nivel de sanidad que es mejorable, pero también es cierto que cuando miramos la expectativa de vida que hay en las distintas zonas de Europa, la Comunidad de Madrid tiene la esperanza de vida más alta de toda Europa. Eso quiere decir que un niño que nace hoy en Madrid tiene una expectativa de vida de más de 85 años y eso no lo puede decir ninguna otra comunidad autónoma, ¿no? No solo eso, sino que en Madrid están los principales centros de investigación biomédica, están los mejores hospitales, están 10 facultades de medicina. Es decir, que evidentemente que tenemos que trabajar mucho por mejorar la asistencia sanitaria en Madrid, pero sí es cierto que vivimos en un entorno privilegiado si nos comparamos con otros países o con otras autonomías. Ahora bien, estamos muy preocupados porque efectivamente ha habido unas injerencias claras en algunos aspectos que van contra la esencia de la medicina. Nosotros tenemos un código deontológico que además se ha renovado muy recientemente, en el que no solo se defiende la vida y, lógicamente, desde el momento de la concepción, como no podría ser de otra forma, sino que de forma clara y explícita se dice que el médico no debe, de forma deliberada, acabar con la vida de sus pacientes. Y, por lo tanto, el Gobierno ha legislado contra el criterio, no solo del Código Deontológico español, porque tanto el aborto como la eutanasia estaban ya condenados 500 años antes de Cristo en el juramento hipocrático, pero es que además la Asociación Médica Mundial, muy recientemente, hace pocos meses, ha vuelto a reiterar que la eutanasia es inaceptable y va contra la esencia de la medicina. Y, por lo tanto, se nos crea una situación que es difícil, que tenemos ahora médicos que puedan hacer actuaciones que no son correctas desde el punto de vista deontológico, ético, pero lógicamente al estar amparados por la ley y los colegios de médicos no podemos ejercer nuestro derecho de sancionar a esas personas que están actuando, acabando con vidas humanas, cuando, lógicamente, como digo, nuestro código deontológico, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues impide la eutanasia. Además, también el criterio unánime que tuvo prácticamente pocos meses antes de que se aprobase la nueva ley de eutanasia, pues el Comité de Bioética de España, que es el máximo órgano que asesora al Gobierno en esta materia. Por lo tanto, es triste que se haya legislado contra el criterio de la profesión médica, contra el criterio del Comité de Bioética de España. Porque sí que es verdad que no pueden ejercer sanciones, ¿no?, ante lo que está ocurriendo y lo que ven que directamente choca, ¿no?, con ese código deontológico de la medicina y con esos valores éticos morales que traspasan mucho más allá que cualquier ley o cualquier código. Pero sí que me gustaría puntualizar, es decir, ¿se ven de alguna forma discriminados o cohibidos a la hora de aplicar, por ejemplo, esa objeción de conciencia al no querer formar parte de estas medidas? Porque recordemos que el código deontológico establece la objeción de conciencia como el derecho del médico a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar dicho cumplimiento contrario a sus propias convicciones. Luego el código deontológico continúa indicando que la objeción debe tener ese fundamento ético, moral o religioso y por lo que se pueden rechazar estos actos, ¿no? Entonces, ¿les están cohibiendo en esa objeción con esas listas a lo mejor que parece que hay que registrar, ¿no?, los médicos que están en contra de practicar eutanasias, que ya encontrábamos 9.300 objetores, que era el 1,3% de los sanitarios españoles, o no? Hay muchísimos más objetores. Sí. Vamos a ver, aquí hay un error de concepto. Lo primero que hay que decir es que la objeción de conciencia está garantizada no solo por nuestra Constitución, sino también por la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
No solo eso, sino que ya hay jurisprudencia diciendo que no hace falta ninguna legislación que avale la objeción de conciencia y, por lo tanto, cualquier médico, cualquier profesional sanitario puede ejercer su objeción de conciencia. Ahora bien, hay claramente una intención por parte del Gobierno central de limitar o discriminar a los médicos o a los profesionales sanitarios que se acojan a su derecho a la objeción de conciencia. Lo primero, tanto la nueva ley de eutanasia como la nueva ley del aborto exigen que un médico que quiera ejercer la objeción de conciencia se tiene que apuntar a priori en un listado, en una lista negra que estaría, lógicamente, en manos de las distintas consejerías de sanidad, que la podrían utilizar esa lista negra si el día de mañana, como alguna ministra quiere, yo quiero garantizar que haya abortos en todos los hospitales públicos, cosa que no sucede, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, porque en la mayoría de los hospitales todos los ginecólogos de forma unánime se han declarado objetores de conciencia y, por lo tanto, es imposible que se realicen abortos en esos centros. Esos centros no realizan abortos y lo que hacen es derivar a las mujeres que van a abortar a centros privados que, lógicamente, están concertados, es decir, que todos pagamos con nuestros impuestos también esos abortos, cosa que, por cierto, si una mujer decide seguir adelante con su embarazo, no se le da la cantidad económica equivalente que cuesta hacer el aborto, cosa que llama la atención, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si yo tengo que apuntarme en una lista negra porque soy objetor, el día de mañana, cuando tengan que hacer una contratación, pueden ir a ver si un médico es o no objetor y contratarle en función de eso. Y, por lo tanto, ya se está discriminando a los médicos objetores, cosa que no se puede hacer. Y, por lo tanto, la gran mayoría de médicos que somos objetores, tanto de la eutanasia como del aborto, no nos hemos apuntado en ninguna lista, entre otras cosas porque creemos que esto tendría, si acaso, que ser al revés. Es decir, si un médico está dispuesto a ir contra su código deontológico y a realizar eutanasias, cosa que de forma muy clara y mayoritaria la profesión no acepta, pues ese médico sería el que se tendría que señalar, no la gran mayoría de médicos que estamos contra la realización de la eutanasia. Yo pensaba, y no sé si le pasaba a los espectadores, que era obligatorio inscribirse en esos registros si uno, por ejemplo, estaba en contra o no estaba de acuerdo con practicar la eutanasia. ¿No es obligatorio? Sí, la ley dice que es obligatorio. Pero también estaría en lo que estoy contraposición. diciendo es que la gran mayoría de profesionales que somos objetores no nos hemos inscrito en ningún registro. Yo, por supuesto, que respeto el hecho de que profesionales que les repugna tanto estas prácticas se hayan inscrito en registros de objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia se puede ejercer lo que se llama técnicamente ad casum, es decir, en el momento concreto, en la circunstancia concreta que se presente. La medicina es tan compleja que yo no sé qué es lo que va a pasar cuando yo tenga que pues hacer un acto médico dentro de 2 semanas. Entonces, si en ese momento yo me encuentro con algo que va contra mis principios, contra mis valores, yo podré en ese momento, sin tener que apuntarme previamente en un listado, ejercer mi derecho a la objeción de conciencia. Sí, que es algo in situ, que se puede poner en práctica en ese momento determinado. Que también se puede poner en práctica en ese momento. ¿Y esa ley no iría en contra de la Ley de Protección de Datos? Al final, al poner tus datos en un papel público en el que todo el mundo puede tener acceso, o incluso a la hora de contratar, como muy bien has puntualizado, el que sean objetores de conciencia, ¿eso no sería contradictorio con la Ley de Protección de Datos? Bueno, yo no soy jurista. No, Esto se planteó ya en la Comunidad de Navarra y al final el dictamen fue que sí se permitiese recoger estos datos, que efectivamente son datos particularmente es particularmente necesaria la protección de esos datos, teniendo en cuenta que estamos hablando de cosas que tienen que ver con los valores, con las opiniones, etcétera. Entonces, pues es verdad que quien custodia estos datos, y luego también hay que recordar que la sanidad está transferida a las autonomías, con lo cual el gobierno puede legislar, pero la forma de aplicar la ley lo decide cada comunidad autónoma. Luego me ha interesado mucho también un punto en el que has matizado que sí es verdad que obviamente si exigen que todos los hospitales públicos o los centros de salud ejerzan estas prácticas y hay en esa comunidad, como ocurre con Madrid, esos objetores de conciencia, como ha puntualizado, ¿qué ocurre aquí? Porque sí que desde el gobierno están intentando como sufragar todos esos servicios, pero entonces esto podrían de alguna forma el sector médico decir, nos plantamos, no ejercemos y entonces obligamos a que esa ley quede sin efecto y que se cambie la situación. Desde luego, me refiero que la situación actual que hay en la Comunidad de Madrid, como he dicho, hay muchos hospitales y en esos hospitales
que son la mayoría en la Comunidad de Madrid, todos los ginecólogos se han declarado objetores de conciencia. Cosa que además a mí me parece bastante lógica, porque precisamente los ginecólogos, por su profesión, en su día a día, están en contacto con la vida intrauterina. Entonces a un ginecólogo es muy difícil engañarle y decirle, no, no, si eso es un amasijo de células, vamos a ver, si es que le estoy viendo los piececitos, ¿no? Entonces, si hay hospitales en los que todos los ginecólogos son objetores de conciencia, por definición, en ese hospital público no se pueden realizar abortos. No hay ninguna forma de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En esos hospitales públicos se derivan esas mujeres a centros privados donde se hacen abortos. Y, de hecho, la casi totalidad de los abortos que se practican en Madrid se practican en centros privados. ¿Por qué hay una intención de que se practiquen abortos en hospitales públicos? Lo primero que lo desconozco. No entiendo a quién beneficiaría que se haga. Oye, yo quiero obligar que en el hospital... no sé, por decir un hospital de Madrid, el Clínico de San Carlos, pues se hagan abortos. ¿Por qué tiene usted ese especial interés en forzar? Es decir, eso, como digo, habría que contratar un ginecólogo específico que no sea objetor, y por eso digo que se estaría discriminando a los ginecólogos objetores, algo que es ilegal, y si eso en algún momento se hace, desde luego, nosotros desde el Colegio de Médicos defenderemos el que no se puede discriminar a un médico que se acoja a su derecho a la objeción de conciencia, y por otro lado, no sé ¿a quién beneficia el hecho de que en todos los hospitales públicos, como ha dicho la ministra, se hagan abortos? Es interesantísimo el tema que estamos abordando, luego os dejaré que podáis participar, pero antes, ya que estamos hablando del aborto y de ese interés que puede haber por detrás de propiciar esta situación, vamos a ver paralelamente cómo está la natalidad en España, porque sigue cayendo. La natalidad en España sigue cayendo con el paso del tiempo, cada vez nacen menos niños. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de nacimientos del primer cuatrimestre de 2023 y pueden ser el adelanto de lo que puede suceder en un futuro. Entre enero y abril se produjeron 103.443 alumbramientos, un 1,75% menos comparado con el año anterior, en los que hubo 105.289. Es la peor cifra en 8 años. En 2016 hubo 132.045 en el mismo periodo. Demuestra que la tendencia es a la baja. Las comunidades autónomas con menor natalidad son Cantabria, La Rioja, Melilla y en último lugar Ceuta. En cambio, Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana lideran la lista entre enero y abril. Si se compara con 2022 por comunidades autónomas, demuestra la caída de un año a otro. Asturias tiene un 7,6% menos, Navarra muy cerca con menos 7,3% y Murcia con menos 6,75%. Por el contrario, Madrid y Aragón son las únicas que experimentan una subida. Desde Bruselas alertan de esta situación en la Unión Europea y las consecuencias que pueden tener de cara al futuro. Lo que está ocurriendo en España puede ser el anticipo de un invierno demográfico. Ya lo han oído, la peor cifra en 8 años. Sí, estamos muy preocupados. Vivimos un verdadero suicidio demográfico. De hecho, ya hay alguna persona como Elon Musk que sugiere que es el principal problema al que se enfrenta la humanidad. Y lógicamente lo que necesitamos son políticas que promuevan la natalidad, ¿no? En Madrid hemos tenido alguna experiencia reciente positiva en ese sentido y lógicamente el que la población cada vez esté más envejecida tiene consecuencias a todos los niveles, también lógicamente a nivel sanitario y es triste el ver que existen muy poquitas ayudas para las familias numerosas, ya incluso se cuestiona incluso la denominación de familia numerosa y en vez de promover la natalidad, pues parece que las políticas muchas veces van en la dirección contraria, ¿no? Y esto es un problema muy serio que se está viendo en toda Europa, pero es particularmente grave en España. Caminamos hacia ser el país más envejecido del mundo, cosa que a mí me parece muy preocupante. Terrible. Cuando ha indicado que el sistema sanitario podría ser mejorable, ¿se refería a este tipo de políticas? Bueno, entre ellas, ¿no? Nosotros tenemos todavía un sistema sanitario muy anclado en los hospitales, necesitamos deshospitalizar el sistema, necesitamos hacer una inversión más grande en atención primaria, en políticas de prevención, y cada vez más lo que tenemos es que conseguir que la población no llegue a enfermar, y ahí nosotros hemos propuesto, por ejemplo, en Madrid, la campaña que tenemos Madrid sin tabaco, que hemos intentado con 30 instituciones, pues que a lo largo de estos 4 años de la nueva legislatura que empieza podamos ir y no solo cumpliendo la legislación actual, sino conseguir de forma progresiva que sea prohibido fumar en lugares públicos, incluida la calle en la Comunidad de Madrid. No solo eso, pues promover la alimentación saludable, abaratar el precio de los alimentos que son más saludables, pues de verdad hacer unas
políticas que consigan que la población haga ejercicio físico. Estamos muy preocupados con el sedentarismo, con las cifras de obesidad y por lo tanto tenemos que cambiar un poco la perspectiva que tenemos actualmente, muy enfocada al tratamiento de patologías agudas, enfocarnos más en lo que es la prevención y también el manejo de patologías crónicas para evitar que los pacientes tengan que ir al hospital. Y, lógicamente, dentro de este cambio hay que tener en cuenta que cada vez tenemos una población más envejecida y también hay que hacer todas estas políticas a nivel nutricional, de ejercicio físico, etcétera, enfocadas en la prevención de la fragilidad y en el cuidado de los ancianos. Como médico, ¿qué propondría en contraposición de la eutanasia, ¿no? Porque parece que es la solución más rápida ante la agonía de un paciente, pero como médico que usted ha visto casos y casos, ¿qué les diría a los espectadores? Porque hay cuando se habla de un tema así tan delicado, siempre se ponen casos como, por ejemplo, pues la película de Mar Adentro, ¿no? Que decimos, ¿cómo no vamos a empatizar con esa persona? Pero de verdaderamente, usted que vive el día a día, ¿cómo lo abordaría? Lo primero que hay que decir es que la eutanasia no es la única alternativa al sufrimiento, ¿no? Que muchas veces se presenta así y efectivamente pues cuando se presenta así es muy fácil que a la persona a la que le presentas esta dualidad se decante por la eutanasia. Pues nosotros hemos tenido en los últimos años un gran avance que nos permite, a través de distintos cuidados, incluyendo cuidados integrales, cuidados paliativos, el paliar el sufrimiento de todo tipo de dolencia, no solo el sufrimiento físico, porque muchas veces estamos pensando en pues dolor, náuseas, vómitos, falta de aire, picor, pero también está todo el sufrimiento psicosocial cada vez más frecuente y también el sufrimiento espiritual. Y la misma Organización Mundial de la Salud nos dice que los cuidados paliativos tienen que paliar todos estos tipos de sufrimiento. Lamentablemente en España tenemos una situación en la cual los cuidados paliativos están infradesarrollados. Para que nos hagamos una idea, en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos se recomiendan 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 0,6. No llegamos ni a un tercio. Estamos entre Georgia y Moldavia en ese Atlas de Cuidados Paliativos. Y además, no solo es que tengamos unos cuidados paliativos poco implementados, sino que en vez de hacer una política seria de mejorar los cuidados paliativos, lo que se ha hecho es apostar por la eutanasia. He de decir que somos de los pocos países en Europa que no tenemos una especialidad médica oficial en cuidados paliativos. Cosa que, por cierto, también sucede en el Benelux, ¿no? Esto nos permite un poco ver que estos 2 sitios que ahora mismo son las únicas excepciones en Europa que permiten la eutanasia. En ningún otro país europeo se permite la eutanasia, solo Benelux y España. Y en estos 2 sitios tampoco hay una especialidad médica oficial de cuidados paliativos. Con lo cual, la alternativa que nosotros proponemos, la alternativa que es acorde con la esencia de la medicina, lógicamente es cuidar a los pacientes con enfermedades avanzadas de forma a mitigar su sufrimiento y permitir que los últimos años, meses, semanas de su vida tengan una buena situación, una buena calidad de vida. José María Francas, creo que quieres hacer una pregunta. Sí, no muchas, pero que como son demasiadas intentaré salirme es que está muy interesante el tema. Por donde, sí, el resumen de todo eso será muy válido, pero lo que hablabas de la medicina, de los abortos en centros públicos y privados. El problema es que sale una ministra que dice que quiere garantizar la ley, y ella y el gobierno y la madre que los parió quieren garantizar que en todos los centros públicos pueda haber abortos. Claro, eso y la objeción de conciencia es como el agua y el aceite, con lo cual chocan. Es decir, es imposible. Entonces, claro, la ministra ha dicho una gilipollez o cómo se arregla. Por otro lado, hay otro, lo digo porque me parece que los peligros están justo en la objeción de conciencia, por mucho que sea constitucional. Por otro lado, se pretende, y en España de hecho ya lo es, que el aborto sea un derecho. Macron pretende que en la Unión Europea sea un derecho. En el momento que es un derecho al aborto, el derecho a la objeción de conciencia, tendrá un problema alguien, porque 2 derechos que se contraponen, ¿cuál primará más? Yo creo que los ataques ahora mismo van por ahí, y no son fáciles de resolver si la presión va por ahí. Son fáciles de resolver si es el colectivo médico, entre comillas, el científico, el que prioriza la cosa, pero si es el político tenemos un problema. Y después de todo ese follón, hay otra cosa que a mí me ha chocado siempre, que es, yo soy biólogo, cómo el colectivo médico, el biólogo, el farmacéutico, el veterinario, etcétera, no es capaz de lanzar públicamente el grito en el cielo habitualmente sobre esos temas, y son raras voces, la suya es una excepción, yo creo que histórica en Madrid, y alguna más,
hablando de ese tema que tiene unas defensas en morales y científicas clarísimas, es que no hay que discutir mucho. La parte moral con Hipócrates está resuelto y la parte científica, pues basta saber la biología de un bachillerato. Bueno, lo primero, yo sí creo que hay una defensa por parte del colectivo médico de los principios de la vida. Y de hecho, como decía antes, yo animo a leer la última versión de nuestro código deontológico, que es un código de obligado cumplimiento por todos los médicos en España, que refleja de forma muy mayoritaria cuál es la opinión de la profesión respecto a estos temas. Y lógicamente, pues, cuando se hace un código en el que participan muchas personas, etcétera, ninguno estamos 100% de acuerdo en todo, pero yo creo que al final este texto que está disponible online, pues muestra cuál es la opinión mayoritaria de los médicos en España y de forma muy clara va contra esta intención que es reciente de hacer del aborto un derecho, incluso argumentando que esto ya venía como de alguna forma definido en nuestra Constitución, que es algo pues, que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué podemos hacer desde la profesión médica? Yo creo que a lo que nos compete a nosotros, desde los colegios de médicos, desde luego, es defender a nuestros colegiados y asegurar que ningún médico, por el hecho de no estar dispuesto a realizar abortos, tenga ningún problema a nivel profesional. Desde luego en Madrid yo puedo decir que no conozco ningún caso de que un médico que se haya declarado objetor de conciencia haya sido discriminado por ello. Si en algún caso esto sucede, pues desde luego nosotros tenemos todo nuestro equipo jurídico que está destinado precisamente a defender a nuestros compañeros y lamentablemente es verdad que son momentos difíciles porque, como he dicho, se ha legislado contra la esencia de la medicina y contra lo que dice nuestro código deontológico, y esto lo que nos tiene que hacer es estar más vigilantes para defender a todos los médicos, que en ningún caso un médico que esté ejerciendo la medicina de forma adecuada pueda ser castigado por ello. Ojalá, pues en el futuro, estas leyes se cambien y, desde luego, mi esperanza es que en algún momento la sociedad se dé cuenta de que va contra la antropología humana acabar con las vidas de pues los embriones o los fetos o de los ancianos o de los mayores. Muchísimas gracias, Manuel Martínez Sellés.